7 de la mañana con 6 minutos. Amigos y amigas, entró en vigencia ya la ley para defender los derechos de los clientes del sistema financiero y evitar cobros indebidos y servicios no solicitados. Esta ley tiene dos aristas fundamentales: qué va a ocurrir o cuáles son los derechos de los clientes de las telefónicas y de los bancos. Vamos a analizar el día de hoy el alcance que tiene, las reformas o los beneficios que garantiza a los clientes y usuarios de telecomunicaciones como telefonía móvil e internet. Así que atento a los usuarios. ¿Qué alcance tiene estas nuevas disposiciones? Lo vamos a analizar con nuestros invitados, el doctor Diego Beltrán. Él es abogado, máster en Derecho en Seguridad Nacional y Derecho Internacional, con especialidad en Derecho Digital, Seguridad Cibernética, Crimen Computarizado y Privacidad. Esto es fundamental porque, entre otras disposiciones, se habla de la seguridad que deberán garantizar los bancos, el sistema financiero, con los recursos de los cuentavientes. También nos acompaña el doctor Juan Carlos Solines. Es abogado y consultor experto en telecomunicaciones, medios y propiedad intelectual. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. Inicio este diálogo con usted, doctor Beltrán. Partamos con un breve criterio de lo que implican estos derechos para los usuarios, tanto del sistema financiero cuanto aquellos usuarios que utilizan las telefónicas, los servicios de las telefónicas móviles. Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Carmen. Buenos días, Andrés. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, evidentemente esto es una ley que ya tenía tiempo que debía haberse adoptado. La verdad de las cosas es que el desarrollo que ahora hace esta norma, que reforma en lo esencial el Código Orgánico Monetario y Financiero y la Ley de Telecomunicaciones, es tratar de plasmar de una manera un poquito más exigible, por decirlo de alguna manera, derechos que ya estaban reconocidos en la Constitución desde el año 2008, ¿no? Es decir, este conjunto de derechos que nos asisten a todos nosotros como usuarios y beneficiarios de estos importantísimos servicios, como son los de telecomunicaciones y servicios financieros, para poder resguardar, obviamente, digamos, nuestros intereses, nuestro patrimonio, nuestra privacidad, por supuesto, nuestros datos de carácter personal, y por otro lado, también resguardarnos y protegernos contra lo que de otra manera podría ser percibido como un ejercicio legítimo de comercio, ¿no? La oferta de bienes, servicios y demás, pero que no se lo haga de una manera abusiva o, en términos de la propia norma, en ocasiones inclusive induciendo al consumidor o al usuario a tomar decisiones que no están del todo, no son del todo informadas, ¿no? Entonces, esta norma, que pues, como todos sabemos, salió después de ser propuesta por la Asamblea, y a pesar de que tuvo un veto parcial del Ejecutivo, finalmente la Asamblea adoptó la decisión por mayoría para poder ponerla en vigencia. En última instancia, como les decía, las primeras impresiones es que tratan de generar una especie de regularización de una cuestión que venía completamente desordenada. Por un lado, tratar de que, por ejemplo, las entidades financieras que brindan todo este tipo de servicios, pero a raíz de algunos de los escándalos como GEA hace algunos años, se hacían cobros indebidos, tomaban decisiones por parte de los cuentaahorristas y de los tarjetavientes sin su consentimiento y sin su conocimiento en ocasiones, ¿sí? Una actitud completamente abusiva, lamentablemente. Y por otro lado, algo similar, pero con las empresas de telecomunicaciones. Finalmente, creo que es importante y muy rescatable que se les imprime ya una obligación mucho más objetiva, mucho más positiva en materia de las obligaciones de seguridad, efectivamente, que tienen que adoptar para que, aun cuando hagan su trabajo bien, no expongan nuestros datos, no expongan nuestra información a terceros que no estén autorizados a acceder a la misma. Bien. Doctor Juan Carlos Solines, bienvenido, buen día. ¿Qué alcance tiene estas nuevas disposiciones, esta nueva norma en el ámbito de las telecomunicaciones? Allí se habla de lo que ocurre con la cancelación de los saldos pendientes, la terminación del contrato, el cambio de los planes cuando quiere hacer el usuario. Se habla de la acumulación de saldos, de la portabilidad.
¿Qué implican todos estos cambios? Doctor Solines, bienvenido, buen día. Buenos días Carmen, Andrés, un saludo a toda la audiencia y a Diego. Bueno, efectivamente creo que es ponerse a tono con los nuevos tiempos, siempre con un poquito de retraso, eso ya es propio de nuestro sistema jurídico, no va al mismo ritmo y es difícil ir al mismo ritmo que el avance tecnológico, pero creo que era un vacío que se está llenando, a pesar de que el Ejecutivo presentó, me parece que 32 puntos a vetarse o modificaciones o observaciones. 20 de ellas fueron rechazadas y se reafirmó la Asamblea en sus textos originales. Es interesante también, como más bien un dato anecdótico, recordar a la ciudadanía que este proyecto de ley se presentó como una ley orgánica reformatoria de diversas leyes para evitar abusos de las entidades del sistema financiero. Luego se le cambió y se le moduló el título y se llamó, como efectivamente se fue publicada en el registro, Ley Orgánica para defender los derechos de los clientes del Sistema Financiero Nacional y evitar cobros indebidos de servicios no solicitados. Sin embargo, esta norma, como decía Diego, reforma no solamente el Código Orgánico Comunitario Financiero y la Ley de Telecomunicaciones, sino también la Ley del Consumidor. Y justamente por eso el nombre, es decir, es unas reformas para proteger al consumidor. En ese contexto, en el ámbito de telecomunicaciones, que hay unas pocas reformas puntuales, efectivamente, Carmen, se dirigen a estos que ya para nosotros son abusos antiguos, ¿no? De las telefónicas en cuanto a la dificultad, por ejemplo, de portar, cuando ya la ley de portabilidad y la regulación se dictó hace mucho tiempo, sigue habiendo trabas para que uno conserve el número y se cambie de operador, igual que los planes que muchas veces iban atados a la adquisición de un equipo de telecomunicaciones, un teléfono, pero que nos impedían cambiarnos de plan y nos tenían, digamos, sometidos durante determinado tiempo a ciertos niveles de plan. Y el tema de los saldos no utilizados, ¿no? Los saldos no utilizados es justamente una de las cosas que vetó el presidente, pero que no fue aceptado y se mantuvo el texto, en el sentido de que los saldos de minutos no utilizados o datos no utilizados puedan ser acumulados en el tiempo. Que no tengan una vigencia determinada y expiración, sino que sean acumulados en el tiempo. Eso implica algunos ajustes técnicos que tienen que hacer las operadoras, pero creo que las tres reformas van en beneficio del consumidor y creo que son positivas. Ahora, Diego, me pregunto, incluso a título personal he tenido la inquietud a veces en el dispositivo móvil cuando hacen algún retiro de dinero o cobran algo, la información que aparece a ratos no es clara. Ponen un código y dicen, bueno, te evitan, no sé, 30, 40 dólares. Y cuando llamo a preguntar de qué se trata, dicen, bueno, no tenemos la información. Podría ser, por ejemplo, el IES. Vaya y pregunte al IES. Pero y yo sé que, por ejemplo, no tengo nada que ver en este momento, no hay nada pendiente. Entonces, ahí queda como un limbo, ¿no? Y me pregunto si esto impacta en este tipo de cosas o no. Por supuesto que sí, Andrés. La obligación que establece la normativa, y en particular esta ley lo refuerza, es la obligación de que haya una comunicación clara y, digamos, y específica sobre el tipo de consumos, cargos y transacciones que se están realizando a través de las entidades del sistema financiero, ¿no? Esto incluye evidentemente también a las entidades que pertenecen a la economía popular y solidaria, es decir, cooperativas, por ejemplo, con el objeto de clarificar y dar aún más transparencia a los usuarios. Bien es cierto, desde hace algunos años, esto hay que admitirlo, fue una pequeña mejoría, es decir, la transmisión a través de mensajes de texto, etcétera, a los dispositivos móviles de los usuarios, sobre cargos, transacciones que estén realizando con su tarjeta de crédito, este tipo de cosas. Lamentablemente, efectivamente, parece que se les acabaran los caracteres, le dan el mínimo de información si uno dice hay un cargo, si no lo hizo, el reporte bloqueo, que además, ojo, es otra forma de abuso y perdón que lo diga, pero usualmente eso no lleva solamente a la anulación de la transacción, sino en muchas ocasiones incluso al bloqueo propio de la tarjeta y la entidad financiera. A mí me pasó, en cambio, en lo personal también, para introducir una anécdota mía, me pasó. En cambio, me bloquearon la tarjeta y lo que tuve que hacer es pagar la emisión de un nuevo plástico, ¿no? A pesar de que lo único que quería era bloquear la transacción específica. Entonces, definitivamente esta norma
se trata, digamos, o trata de un poquito ir mejorando esos aspectos y de hecho, de manera expresa, da la instrucción de que los mensajes y las comunicaciones sobre transacciones realizadas deben ser comunicadas de manera clara, informada, sin utilizar incluso abreviaturas, ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que hay una doble función. En primer lugar, evidentemente, no colocarle al usuario en la obligación de hacer la verificación de los gastos y costos, ¿no? O sea, eso es una de las premisas de las cuales lamentablemente nuestro sistema financiero ha partido. Es decir, tú tendrás que decirme si tú no hiciste este cargo, si tú no hiciste esta transacción, cuando es obligación hacer la verificación de que los gastos incurridos a través de su sistema sean obviamente legítimos, adecuados y legales. ¿Por qué no? Ahora, los bancos, cuando ocurre un problema de esta naturaleza, que hay alguna cifra que no está clara, si alguien hace un reclamo, es un martirio realmente, Juan Carlos, en el sentido de que hay una serie de pasos a seguir. Sí te dicen, usted tiene derecho para hacer el reclamo pertinente, no sé qué, pero finalmente la conclusión es que no, el banco no ha tenido ninguna irregularidad, no ha cometido ninguna infracción, digamos, así que busque otro canal para solucionar su problema. Es decir, el banco no hay una responsabilidad que uno sienta, me va a responder de manera concreta. No sé si este tipo de normativa también apunta hacia eso. Definitivamente, Andrés, apunta directamente porque establecen plazos para que se respondan los reclamos. Es decir, hay dos elementos importantes que se introducen en la ley. Primero, el establecimiento de plazos, 15 días para reclamos a nivel nacional, o sea, transacciones a nivel nacional, y 40 días de transacciones a nivel internacional. Pero adicionalmente, el banco tiene que reportar de manera periódica cuántos reclamos han sido presentados, cuántos han sido resueltos y cuántos quedan pendientes. Es decir, va a haber un monitoreo de qué es lo que hacen las instituciones del sector financiero con nuestros reclamos. Entonces, se reactiva también la figura del defensor del cliente. ¿Cierto? Que como muchos otros ámbitos de la legislación ecuatoriana es letra muerta, ¿no? Ahora se lo reivindica y se le da una función específica que debe cumplir. Entonces, yo creo que esto va en beneficio a que no se burle al cliente. Muchas veces se nos dice que presentemos reclamos, que presentemos, que califiquemos la atención al usuario, y eso cae en saco roto, ¿no? No hay ninguna mejoría. Igual que también se toma cartas en el asunto en el proyecto de ley, en el tema del correo no solicitado y del spam que se conoce, ¿no? Uno a veces pone, la ley hace muchos años ya puso la posibilidad de suscribirse, ¿no? De decir, no quiero recibir esto, pero uno se desuscribe y recibe con más fuerza. O sea, no solamente que no deja de recibir, sino que recibe con más fuerza, lo que evidencia que es letra muerta, ¿no? Oye, ¿y la super de bancos qué rol tiene aquí? Porque recordamos en el episodio famoso del Banco del Pichincha y conversamos aquí con su titular de la superintendencia, y ella decía que se habían cumplido con todos los pasos, que no sé qué, pero en realidad la sensación es que uno se sentía en indefensión, porque pasaba el tiempo, había un silencio, no se notaba si es que había efectivamente algún tipo de sanción a propósito de una situación pues, que afectó a los ciudadanos. ¿Cómo ve el rol de la superintendencia? Bueno, aquí se menciona en el proyecto varias veces al ente de control, en este caso la superintendencia de bancos, y se le asigna labores específicas respecto a estos nuevos derechos que se están incluyendo en esta ley. Ahora esperemos que la superintendencia cumpla a cabalidad estas obligaciones, porque yo creo que uno de los elementos o el espíritu que hay detrás de este proyecto aprobado y publicado es que la pandemia ha venido a exacerbar el uso de medios digitales en el sistema financiero y en otros sectores también, y frente a ese uso, digamos, súbito que se ha dado por la pandemia de los servicios digitales, no había una legislación que ponga mucha atención a todos estos problemas o reclamos que se derivan del uso de estos servicios a través de medios digitales. Entonces creo que ese es el espíritu que hay detrás de muchos de los artículos que se han aprobado, y la superintendencia tiene que estar a tono con los tiempos. Es decir, tanto en el tema de seguridad como en el tema de reclamos del cliente. Y por otro lado, también el elemento de la aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales y Privacidad, que también es reforzada por las normas que introduce esta ley, porque habla de
la protección que debemos tener los clientes, por ejemplo, en el tema de cobranzas, ¿no? Y por eso entiendo yo que se llamaba inicialmente este proyecto contra los abusos, porque en realidad en el tema de cobranzas ha habido muchos abusos y aquí se habla de no hostigar al cliente, se limita el número de llamadas, el número de contactos que se puede hacer con el cliente, las horas inclusive que se les puede llamar. Entonces creo que es y eso también se deriva de la pandemia. La pandemia ocasionó que haya un mayor nivel de cartera vencida, un mayor nivel, y claro, apenas salimos, levantamos un poco de cabeza de la pandemia, vino la avalancha de cobranzas a todo nivel, ¿no? Que creo que ha pisoteado muchos de los derechos del consumidor. Claro, tengo algunos mensajes de nuestros oyentes, doctor Beltrán. Me parece importante analizar el cambio, que entiendo que para realizar débitos, para que el sistema financiero realice débitos por la prestación de servicios financieros y no financieros, las entidades deben probar que contaban con la aceptación previa y expresa del cliente. Los bien. cobros no autorizados tienen que devolverlos con los intereses generados. ¿Qué alcance tienen estas nuevas disposiciones, doctor Beltrán? Correcto, y es una de las cuestiones que, en mi opinión, es redoblar sobre algo que ya debía hacerse, ¿no? Evidentemente, la realización de cualquier tipo de débito, cualquier transacción con cualquiera de las cuentas de las cuales somos titulares, tiene que ser expresamente autorizada por el titular. Lo que estaba ocurriendo es que las entidades financieras operaban de manera velada. Lamentablemente es así. Es decir, se hacían este tipo de preguntas, ¿no? Mire, estamos ofreciendo un nuevo crédito. ¿Está interesado? Ni siquiera le preguntaban si con esto contrata, que querían dar mayor información sobre esto o algo por el estilo. Y la persona, claro, de buena fe decía sí, pero sí estoy interesado en saber más, no sí estoy interesado en el servicio extra que me están ofreciendo. Y lamentablemente, meses después, claro, no todo el mundo está chequeando su estado de cuenta al detalle. Venían una serie de cobros que finalmente uno los cuestionaba. Decía, no, esta es la póliza de seguro de tarjeta protegida que usted contrató hace tales meses, ¿no? Entonces había, lo que de hecho les decía yo antes, la norma se ocupa del inducir también al cliente a las decisiones sobre esto. Pero efectivamente, la norma, en este sentido, adopta una postura más pro cliente, ¿no? De hecho, hay una norma expresamente en caso de duda, se tendrá una postura a favor de los derechos del cliente, que te dice que todo tipo de débito deberá ser expresamente autorizado por el titular. Lo único que me apena de la norma es que no habla de un consentimiento informado, ¿no? Y esto es uno de los puntos en los cuales podría, lamentablemente, todavía dejarse la ventana abierta para que las entidades del sistema financiero simplemente den información parcial sobre los productos y servicios que están ofreciendo, a fin de obtener ese consentimiento, que sí va a ser expreso, pero no va a ser necesariamente informado, ¿no? Debe informarse sobre las condiciones del tiempo, los costos, si se puede pagar por no aceptarlos, ese tipo de cosas. Pero efectivamente, tanto por disposición de esta nueva ley reformatoria como por las normas constitucionales que venían en efecto desde hace años, los clientes tienen pleno derecho a reclamar en caso de que se presenten débitos no autorizados, y la obligación, la carga de la prueba se coloca sobre la entidad financiera de demostrar que efectivamente contaban con ella. Y la obligación de restitución, de hecho, de los valores en caso de no lograr demostrarlo. Doctor Solines, en el tema de la acumulación de saldos en el servicio de la telefonía móvil, ¿cómo debería funcionar? ¿Cuál va a ser el control? ¿Puede el usuario controlar que ese saldo sea cierto? Por un lado, por otro está el cambio de plan, y aquí una experiencia. Yo tengo un plan abierto en todo lo que es llamadas telefónicas, y de la noche a la mañana me cambiaron el plan sin mi autorización. Y caramba, volver al plan implicó hacer llamadas y hablar por 10 ocasiones manifestando que yo no cambiaba ningún plan. Es decir, ¿cómo se va a controlar a través de esta norma tanto los saldos como los planes? Doctor Solines. Sí, bueno, efectivamente, como decía hace un momento, el usuario, el cliente, ha estado sometido a una serie de imposiciones, muchas veces que ni siquiera estaba en conocimiento. Vale mencionar también que esta ley declara como no escrito
todo aquello que esté en un font menos de 10, ¿ya? En cualquier contrato, tarjeta o lo que fuere, si es que hay un font menos de 10, se reputa como no escrito. ¿Qué veces significa eso? Pónganos en fácil, doctor Solines. El font es el tamaño de la letra, ¿no? El tamaño de la letra, cuando uno está en la computadora, uno escoge el tamaño, ¿no es cierto? El font. Entonces dice que cualquier tamaño de letra menos de 10 se tendrá como no escrito. Porque claro, muchas veces se ponía en letra chiquita con lupa, imperceptible, exacto, y uno no sabía a lo que se estaba sometiendo. Entonces esto se está corrigiendo. De hecho, ya había ciertas protecciones en la ley de consumidor desde antes, pero esto ratifica, digamos, esta norma y esperemos que se haga cumplir. Entonces, en ese contexto, muchas veces nosotros no sabemos qué limitaciones o qué condiciones teníamos cuando tomábamos un plan. Ahora se está diciendo que el usuario, el cliente, puede cambiar en cualquier momento de plan y tiene que ser atendido. En esa lógica, no puede haber, digamos, ni demoras ni negativa. Y efectivamente, yo recuerdo, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan todavía de cuando estaba el boom de los BlackBerry. Yo todavía uso BlackBerry, a mucha honra, pero estaba en boom el uso de BlackBerry y había datos ilimitados, internet ilimitado, ¿no? Así es. Y de repente un buen día me quitaron eso. Me quitaron y dijeron que como ya no se usaba tanto BlackBerry, y que ahora se usaba más iPhone y se usaba más Android, entonces que ahí había muchas aplicaciones y que la gente usaba más, entonces que ya no habían esos planes. Entonces unilateralmente cambiaban, nos suspendían los planes, nos ponían en otro plan, ¿no? Y creo que eso cada vez va a ser más controlado y vamos a tener más derechos los usuarios. Creo que con este tema podríamos hacer terapia grupal, todos tenemos alguna experiencia. Todos llorar juntos. Qué increíble. Ahora, Juan Carlos, así eres en todo también tan persistente, porque el BlackBerry, la verdad es que yo comprendo que era un buen teléfono, pero ya, ¿hasta cuándo? Sí, he sido un fiel consumidor, creo que tiene características que han sido puestas en segundo plano por las nuevas tecnologías, los nuevos dispositivos, ¿no? Sobre todo el tema de seguridad, el tema de tipeo con teclado normal, pero bueno, en todo caso son preferencias personales. Aquí lo importante es que no importa el dispositivo que tengamos, puede ser uno antiguo, que inclusive no sea ni siquiera teléfono inteligente, tenemos que poder acceder a los servicios de telecomunicaciones de manera eficiente y de manera justa. Oye, hijo Diego, a ver, sí, Carlos. A ti te toca, Andrés. Ya, Diego decía, y también esta persistencia de las llamadas telefónicas, ¿no? Porque a veces te ofrecen algún servicio, alguna cosa nueva, un plan, y tú dices, no, gracias. ¿Y pero por qué? O sea, por favor, respete, gracias, no quiero más, y punto, ¿no? Pero es una cosa que ya puede enervar los ánimos de la persona, porque es que realmente, ¿por qué tengo que darle cuentas a una persona que me pregunta por qué y por qué y por qué? Simplemente no quiero, gracias, y punto, ¿no? Correcto, y yo creo que esto en gran medida radica en uno de los puntos que me mencionó Juan Carlos, ¿no? La permisividad que pueda o no pueda tener la entidad de regulación y de control, ¿no? Es decir, las obligaciones están establecidas, pero nunca van a tener absolutamente ningún tipo de acogida ni de cumplimiento a menos que alguien las haga cumplir. Y lamentablemente esta es nuestra idiosincrasia, ¿no? Entonces, las entidades, ya sea los call centers, las entidades financieras que operan de manera directa, los que te ofrecen productos y servicios de manera libre, lamentablemente te colocan a ti en la posición de demostrar que no debes acceder a esos productos o servicios. Y lamentablemente, así como hay personas que han respondido de una manera favorable, yo personalmente soy la pesadilla de los call centers porque les cuestiono de dónde sacaron los datos y por qué ese tipo de cosas, ¿no? Hay muchos otros que efectivamente responden, pero de una manera completamente agresiva, diciendo no tengo por qué explicarle, no tengo por qué decirle de dónde sacaron la base de datos y le hemos de volver a llamar. O sea, de una manera completa y absolutamente inverosímil, ¿no? Sí. Y yo creo que lo preocupante, Andrés, y es algo que también, digamos, me parece grato verlo en la ley, es más lo que está de atrás, ¿no? O sea, la pregunta real de quien te está llamando, que al fin y al cabo es una persona, es un operador, es cómo obtuvieron la base de datos, ¿no? Cómo accedieron a ella, porque tienen tu nombre, tienen tu número de teléfono y tienen además las cuentas que mantienes, ese tipo de cosas. Y la verdad de las cosas es que esto se ha dado porque ha habido un mercado libre de datos de carácter personal de los titulares, digamos, de las cuentas y demás,
Y eso está simplemente flotando por ahí a la venta de Dios sabe quién, en ocasiones en manos de actores positivos y en otras ocasiones en manos de actores negativos. Pero específicamente la ley en este sentido sí se ocupa de ello, y a pesar de que ya existía la disposición constitucional en este sentido, la prohibición es expresa. No se puede comercializar, no se puede ceder, no se puede transferir, no se puede mover bases de datos que contengan datos obviamente de carácter personal, sin la autorización expresa del titular. Y en este sentido, las denuncias que nosotros dirijamos al órgano de regulación y de control van a ser clave para que éste a su vez tome una conducta proactiva, disuasiva, y en unos 2 o 3 casos emblemáticos que actúen con severidad, creo yo que va a bajar por completo este tipo de malas prácticas. El tema de la ciberseguridad para los bancos, Juan Carlos. Creo que hemos notado, al menos en los últimos meses, varias falencias del sistema financiero y además varios usuarios perjudicados también. ¿Qué hacer frente al tema? ¿Qué se esperaría con esta norma, Juan Carlos? Antes de contestar esa pregunta, Carmen, que me parece muy importante, solamente para complementar la anterior, el tema anterior, es importante mencionar que entre los cambios que introduce esta ley, habla de que el defensor del cliente deberá intervenir cuando haya negativa por parte de las entidades financieras a proporcionar información o documentación de todos los actos que respalden la negociación, contratación y ejecución y terminación de contratos de prestación de productos y servicios de los que son prestadores directos. Es decir, muchas veces, por ejemplo, se ofrecen estos seguros de asistencia, ¿no? Se le dice, solo le debitamos $1, $2, es prácticamente nada, ¿no? Y se renueva automáticamente. Aquí en esta ley se está prohibiendo la renovación automática. Tiene que haber la anuencia del cliente. Y en lo que refiere a la ley de defensa del consumidor, el tema de la devolución, suspensión o cambio de productos o servicios es fundamental como un cambio que introduce a la ley de defensa del consumidor, porque se establece que si uno está insatisfecho con un servicio o con un bien, puede pedir la devolución y tiene que atenderse en 15 días y no se pueden aceptar notas de crédito o servicios alternativos. Tiene que efectuarse la devolución. Y es un tema... Con interés además, ¿no? Sí, con el interés que se genere. Exacto, y es un tema importante porque no existe la tradición ni la cultura en nuestra sociedad de reclamar. En el tema de datos, de decir, ¿para qué me está pidiendo los datos? ¿No? Como decía Diego, que es muy cuestionador, ¿no? Cuestionar, ¿por qué? ¿Para qué necesita usted mi mail? ¿Para qué necesita mi correo electrónico? ¿Para qué necesita mi teléfono? Y luego, aparte de cuestionar, reclamar. Es decir, yo no estoy satisfecho con el servicio, esto no es lo que me ofrecieron, este no es el seguro que me vendieron, ¿no? Quiero a la devolución de mi dinero. Ahora esta norma respalda. Volviendo al tema de la pregunta y de la seguridad, Carmen, hoy en día estamos sujetos y expuestos a ataques cibernéticos y a problemas de seguridad digital en todo ámbito. Evidentemente, el sector financiero y bancario es el target más apuntado por los ataques, porque es donde se cometen el mayor número de ilícitos y donde se puede obtener el mayor número de réditos por parte de la delincuencia que está detrás de estos ataques. Entonces, evidentemente, los niveles de seguridad que debe aplicar una institución financiera son mucho más altos porque está en juego y está en riesgo el dinero de los clientes, ¿no? Y la propia estabilidad del banco. Los ataques no son comunes, en todos los lados se están produciendo. Prácticamente ahora ya hay unos equipos encargados permanentemente de vigilar la seguridad en los bancos y en instituciones del sistema financiero. Pero los ataques van tomando nuevas formas, las tecnologías también van avanzando, se van haciendo más sofisticados los ataques y por lo tanto, pues todo lo que sea seguridad, en donde Diego es un experto, tiene que irse actualizando y modernizando conforme la evolución de los potenciales riesgos. No sé si... ya estaba concluyendo. Dale, Andrés, muchas gracias a nuestros invitados y algo muy importante que manifestó el doctor Solines. Los ciudadanos debemos reclamar nuestros derechos. La norma está allí, es importante inteligenciarnos al respecto y reclamar los derechos. Si es que no reclamamos, pues simplemente las cosas van a seguir como están. La norma hay que utilizarla. Y esta es una norma bastante positiva para el usuario, para el consumidor del sistema financiero ecuatoriano.
son los derechos al consumidor, de quien utiliza el servicio telefónico, que creo que, como referíamos hace un momento, todos hemos tenido alguna experiencia. Así que, ciudadanos, a informarse y aplicar su derecho. Muchas gracias por haber estado con nosotros, al abogado Juan Carlos Solines y a Diego Beltrán por haber estado con nosotros.